Hola, mi nombre es Cecilia Rojas García, soy estudiante del sexto semestre de la carrera de Licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México, y esta plática está dirigida al personal de almacén y cocina del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, en donde actualmente realizo mis estancias. Voy a hablar sobre el correcto manejo de los alimentos congelados. Aunque obviamente el centro de internamiento hace uso del congelador para almacenar sus insumos de manera regular, no está de más tener un poco más de conocimiento sobre el tema. Voy a iniciar con esto de qué es la congelación, ¿no? Es una forma de conservación de alimentos que se utiliza desde hace cientos de años de forma natural, pero es a partir de 1842 que se empieza a utilizar de manera comercial. Hay dos maneras de conservación por frío: la refrigeración, que se va a una temperatura entre los 4 y los 8 grados centígrados, y la congelación a una temperatura de menos 18 grados centígrados, en la cual el contenido del agua se congela y se evita el desarrollo de microorganismos. La congelación es un método muy común de conservación de alimentos. En primer lugar, porque es necesario preservar algunos productos por mucho más tiempo para que conserven sus cualidades desde el momento de la cosecha o la producción hasta que son consumidos, y para poder almacenar también nuestros insumos durante un largo periodo. Para poder hacer un uso correcto del congelador es necesario saber qué es lo que pasa cuando congelamos un alimento. Existen diferentes microorganismos, bacterias, virus, hongos y levaduras, que habitan en todos lados y los alimentos las contienen. Los vegetales, por ejemplo, reciben estos microorganismos de la tierra, el agua y el aire. Los animales de consumo lo reciben del medio, de las plantas que comen, y también, igual que los seres humanos, tienen una flora natural en todo el cuerpo, en la piel, los intestinos, etc. Una cierta cantidad de la mayoría de estos microorganismos es segura, pero cuando se dan las condiciones para que se reproduzcan rápidamente, los alimentos se van a dañar. La congelación lo que hace es impedir la multiplicación de estos microorganismos que están contenidos en los alimentos de forma natural, paralizando así el efecto de deterioro sobre los alimentos. Además, la congelación reduce al mínimo la actividad química y enzimática que hace que los alimentos envejezcan, por decirlo de alguna forma, y se deterioren, como la oxidación y el enranciamiento. Entonces, cuando el alimento se congela, muchos de los microorganismos mueren, y los que no mueren quedan en un estado en el que no se pueden reproducir. Los microbios que sí sobreviven al proceso pueden recobrar su actividad en la comida en cuanto se empieza a descongelar, y en ocasiones se multiplican incluso más rápido que antes de la congelación. Existe la creencia de que los alimentos congelados no son tan sanos como los frescos, así que hay que saber qué es lo que se puede congelar. Para empezar, hay que saber que la congelación tiene un efecto mínimo en el contenido nutricional de los alimentos. Algunas frutas y verduras que para poderse congelar tienen que cocerse o escaldarse, sí, durante ese proceso pueden perder algunos nutrientes, pero en algunos casos, como el de las zanahorias o las espinacas, la cocción aumenta su calidad nutricional. En el caso de las carnes, el pollo, los pescados, prácticamente no se altera ninguna de sus cualidades nutricionales. Podemos congelar las verduras en general, excepto las que son aquellas de hojas verdes que se suelen comer frescas, como en ensalada, y en ese caso no es recomendable, ya que no van a quedar bien al momento de descongelar, ya que estos vegetales tienen mucha agua, y al congelarse el agua crea pequeños cristales que dañan la fibra, y por eso al descongelarlos pues pierden la textura a la que estamos acostumbrados. Se pueden congelar por eso cocidas o escaldadas, es decir, sumergidas en agua hirviendo con sal por un par de minutos. Todo, obviamente, habiéndolas lavado y desinfectado como debe de ser. La mayoría de las frutas se puede congelar, y el proceso varía dependiendo de la fruta. Por ejemplo, los plátanos pueden congelarse ya sea con cáscara o pelados, enteros o en rodajas. Las manzanas peladas en puré, sobre todo porque la cáscara tiende a quemarse con el frío.
La piña, el mango, el melón, la sandía, pelados y en cubos, la naranja, la mandarina, la toronja, pelados y en gajos, y las uvas, los frutos rojos, etcétera. Todo lavado, desinfectado. Y en el caso de las frutas es curioso porque se pueden consumir sin descongelar, ya que no se endurecen tanto por el contenido alto de azúcar que contienen. Las carnes animales que se vayan a congelar estando crudas deben de ser frescas y revisarse cuidadosamente antes de empacarlas para su congelamiento. Es muy importante estar conscientes de que una carne en mal estado no va a mejorar su condición por congelarse y es mucho más seguro guardar alimentos frescos y en buen estado. Congelar legumbres es una gran idea. Se pueden cocer en grandes cantidades y guardar, por ejemplo, las lentejas y los frijoles con su propio caldo. Así, cada vez que ocupemos, sacamos un recipiente, lo descongelamos y ya lo tenemos listo. Pero también pueden cocerse y guardar sin líquido y sacar cuando se ocupan sin tener que descongelarse, agregándolos directamente a cualquier guiso, por ejemplo, los garbanzos. El pan también se puede congelar y resulta muy conveniente, sobre todo en verano, para evitar la aparición de moho. Obviamente podemos congelar platillos preparados. Pueden ser aquellos que sobraron para no desperdiciar nada, algunos platillos que preparemos con anticipación como milanesas o hamburguesas y también algunas preparaciones que son parte de otras como purés, caldillos, consomés, que podemos ahorrar tiempo y dinero preparándolos nosotros y conservándolas en el congelador. Hay cosas que es mejor no congelar, porque modifican demasiado sus cualidades y son mejores frescos o recién cocinados, como los huevos enteros, se pueden congelar sin la cáscara, incluso ya batidos. Grasas como la mayonesa o quesos muy grasosos, las verduras, como mencionaba, de hoja que sean para comerse crudas, alimentos fritos, leche y yogur, porque al congelarse se separa el suero de la grasa, gelatinas, pasta, arroz, etc. Para conservar alimentos congelados se deben cuidar ciertos aspectos. Uno de ellos es guardar en porciones para no descongelar más de lo que se va a usar. Hay que rotularlos de manera visible con la fecha en la que lo estamos guardando en el congelador y ser muy cuidadosos con la rotación para utilizar siempre lo que tiene más tiempo guardado. El tiempo de duración de los alimentos congelados varía dependiendo del tipo de alimentos, siendo los pescados los alimentos que tienden a durar menos tiempo en congelamiento. Pero en general, la mayoría pueden durar entre los 6 meses y los 12 meses en perfectas condiciones. Sin embargo, es importante vigilar el cuidado de los alimentos, sobre todo en verano, cuando las temperaturas suben muy rápido y afectan a los alimentos mientras son manejados, ¿no? En lo que llegan del proveedor y se guardan, hay que tener mucho cuidado. Además, el congelador no solo se puede usar para almacenar, sino para guardar, aunque sea por un par de días, algunas preparaciones para usarse en la semana. En el caso del centro de internamiento, no es necesario tener tanto control en cuanto a la duración de los alimentos congelados porque se surte de manera semanal. Pero sí es importante que todos los insumos sean guardados a la temperatura correcta por el tiempo que van a estar. Y también, como mencionaba, es una buena idea tener alimentos preparados o adelantados, ya guardados en el refrigerador, listos para usarse a lo largo de la semana. Algunos consejos que tenemos que tener en cuenta a la hora de congelar es que los congeladores, por ejemplo, deben de estar siempre a menos de menos 18 grados. Hay que tener estar muy pendientes de cualquier cambio de temperatura en los alimentos. Si existe cualquier sospecha de que el congelador está fallando o de que se quedó abierto o de que hubo un corte en la electricidad y se están descongelando, esos alimentos deben de vigilarse y desecharse en caso de que sea necesario. A diferencia de los congeladores funcionan mejor cuando están llenos y sin mucho espacio entre los alimentos. En los refrigeradores no debe de haber espacio porque en el refrigerador debe de haber una correcta circulación del aire.
Es importante proteger los alimentos para evitar quemaduras de congelación utilizando contenedores especiales, ya sea cualquier recipiente líquido de plástico que sean de los que son creados especialmente para almacenar, o incluso aquellos que llegaron a nosotros con un producto adentro como de yogur, por ejemplo, ¿no? O también en bolsas de plástico, pero nunca congelar nada sin que esté cubierto así directamente en el congelador porque se va a dañar. No hay que introducir nunca alimentos calientes en el congelador, ya que aumentaría la temperatura del congelador afectando negativamente otros alimentos que ya estaban ahí. Esto es muy importante. Ni meter a congelar directamente los platillos cuando todavía están calientes, ni tampoco meter nada para que se enfríe rápido y poderlo servir. Los alimentos que se han congelado y descongelado nunca deben volver a meterse al congelador. Si descongelamos algo, podemos cocinarlo y entonces sí, volverlo a congelar, pero debemos de tener en consideración que esos platillos no nos van a durar mucho tiempo, debemos de consumirlos rápido. Al congelar líquidos, es mejor dejar al menos 1 centímetro libre para permitir que el líquido se expanda, porque si no podemos tener algún derrame o que se rompa el contenedor. Hay que descongelar solo lo que vamos a consumir en las 24 horas siguientes. Para esto es bueno congelar en porciones, dependiendo del cálculo que se hace. Las cocineras tienen perfectamente calculado qué cantidad de alimento se cocina en cada preparación, y entonces se puede congelar las porciones adecuadas para descongelar únicamente lo que se va a usar. Y es muy importante que en el momento de descongelar hay dos opciones. Uno, que es el descongelamiento lento dentro del refrigerador, o un descongelamiento rápido, ya sea en un microondas o cuando el alimento no se puede cocinar o agregar al agua en la que se va a cocer, por ejemplo, o si son, en el caso de los garbanzos, que no necesitan descongelarse previamente, sino que con la misma preparación se van a descongelar. Pero es muy importante que bajo ninguna circunstancia se dejen descongelando alimentos, sobre todo carnes y pollos y pescados, así al aire libre a temperatura ambiente. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que esta información sea de utilidad y agradezco mucho su atención.